Solo quería protegerla, pero una flecha, un instante de desafío, cambió su destino para siempre. Willa Hart había sido prometida como pago. Kyle Redhawk había sido criado para pelear. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Cuando sus caminos se cruzaron bajo la sombra de la guerra, no solo nació el amor, sino una rebelión contra todo lo que los separaba. Esta es una historia de tierras robadas, de un amor prohibido y de una verdad tan poderosa que podría detener una bala. El sol se hundía lentamente en el horizonte, tiñendo de oro los campos resecos que rodeaban la hacienda. El polvo se alzaba con el viento, pegándose al lino blanco del vestido que Willa usaba para rezar, aunque ya era el mismo que su madre había elegido para una boda que ella nunca quiso. Arrodillada frente al pequeño altar familiar del salón, mantenía las manos entrelazadas con fuerza, los nudillos pálidos. La Virgen la miraba desde su nicho con ojos de vidrio, serenos e inmutables, mientras en el pecho de Willa ardía una angustia que no venía del calor. No, lo que la hacía temblar era algo más hondo y helado: el miedo. A sus 17 años, Willa ya no era una hija, era una deuda, una dote, un símbolo de pureza envuelto en seda y silencio. Había sido prometida a un hombre el doble de su edad, Vance Hollow, con manos endurecidas no por el trabajo honrado, sino por años de cosechar poder. El trato se había cerrado entre copas de brandy y un apretón de manos, con la mirada desesperada de Elias Hart, su padre, y el silencio resignado de Sunny Wildrose, su madre. Vance no la amaba. Apenas la miraba, salvo cuando la evaluaba como si fuera una propiedad. Sus ojos, fríos y codiciosos, no buscaban afecto sino posesión. Así, con su trenza rubia y su rostro suave, Willa se había convertido en una mercancía destinada a unir fortunas rotas y tierras al borde de la ruina. Aquella tarde, cuando los sirvientes encendían los faroles uno por uno, Willa caminó por el pasillo estrecho hacia el despacho. Una voz grave se filtró por la puerta entreabierta. Se detuvo. Era su padre. Y junto a él, Vance. Mientras siga intacta, el acuerdo se mantendrá, murmuró Vance. El día que esa muchacha pierda su virtud, pierdo mi tierra. Y tú pierdes tu última oportunidad de salvar la tuya. El aire se le atascó en la garganta. Se quedó inmóvil, pegada a la pared fría. Su cuerpo, su virginidad, eran moneda de cambio. Un contrato escrito no con tinta, sino con piel y sangre. El silencio que siguió fue más ensordecedor que un grito. Y en medio de ese silencio, algo dentro de ella se quebró. No de rabia, sino de claridad. No sería vendida. Esa misma noche, la luna se alzó como una testigo pálida sobre su fuga. Willa se movió como una sombra, descalza, el camisón blanco flotando tras ella mientras escapaba por la verja trasera. El corazón le latía como un tambor, pero su determinación era firme. No tenía plan, ni rumbo, solo el deseo de ser libre. La tierra seca le desgarraba las plantas de los pies. Las espinas se clavaban en su piel, pero no se detenía. El viento soplaba entre la llanura como si le advirtiera del peligro, y aún así, siguió corriendo. Huyó del altar, de los votos impuestos, de las miradas frías que la veían como un trofeo. La noche era interminable, tallada en sombras, y en el susurro del viento, el aire le rasgaba los pulmones, las piernas le pesaban, los pies sangraban, pero no se rendía. Cada crujido de rama, cada aullido lejano, la hacía latir más rápido. Sabía que pronto los hombres despertarían, ensillarían los caballos, encenderían antorchas, la cazarían como a una bestia. Pero Willa ya había jurado que jamás volvería. Su vestido, antes blanco, ahora estaba manchado de tierra y sangre seca. La trenza se le había deshecho. Mechones sueltos se pegaban a sus mejillas sudorosas. Avanzó hasta que los árboles se abrieron y el bosque dio paso al desierto.
Desde una loma, observó la inmensidad que la esperaba. Arena, roca y sombras que se extendían hasta el horizonte. No sabía dónde estaba. No le importaba. El viento cambió de dirección. Algo se movía entre las sombras. Se giró despacio. Al principio no vio nada, pero de pronto, de entre las rocas, emergió una figura. Alto, inmóvil, parecía una estatua de obsidiana tallada por la noche. Tenía parte del rostro cubierto, pero sus ojos brillaban como brasas encendidas. Sostenía un arco, una flecha lista pero sin tensar. Willa se quedó helada. El aliento se le detuvo en la garganta. Nunca había visto a un hombre como aquel. Sus músculos tensos, la calma feroz de su postura. Se movía con la precisión de un depredador. Y sin embargo, en sus ojos no había odio, solo cansancio. Willa dio un paso atrás. Tropezó con una raíz y cayó al suelo, jadeando. El hombre no se movió. Ella levantó las manos instintivamente, las palmas abiertas. «Por favor, no quiero hacerte daño», susurró, aunque sabía que quizá no la entendía. El silencio entre ambos se volvió espeso, cargado de arena y tensión. El hombre ladeó la cabeza con lentitud. Después bajó el arco, despacio, sin perderla de vista. Luego, pronunció unas palabras breves y ásperas, en una lengua que ella no entendía. Su voz era grave, como la tierra misma, marcada por años de autoridad y dolor contenido. Willa negó con la cabeza, confundida. No te entiendo», murmuró, temblando. El silencio se volvió denso como la arena caliente. En ese vacío, los ojos del guerrero la recorrieron, no con deseo, sino con una cautela medida. Vio su vestido hecho trizas, los pies en carne viva, los moretones en los brazos. No la observaba como hombre mira a mujer, sino como un guerrero analiza una amenaza. Entonces, él alzó la mano y señaló hacia el bosque del que ella había huido. Dijo algo más, tal vez una pregunta. Willa miró sobre su hombro. «No voy a regresar», dijo firme, sacudiendo la cabeza con tal fuerza que las lágrimas le quemaron los ojos. «No puedo». Su voz se quebró, pero su postura no. El guerrero la observó. Algo en su rostro se suavizó. Apenas un destello de reconocimiento. O de respeto. Bajó la flecha y la guardó en el carcaj. Dio un paso hacia ella. Willa se tensó, retrocediendo de forma instintiva, pero él se detuvo a pocos pasos. Desató una cantimplora del cinturón y se la ofreció en silencio. Ella parpadeó, indecisa. Por un instante no se movió. Luego, con cautela, la tomó entre sus manos. El agua estaba tibia, con un sabor amargo, pero para Willa supo a salvación. Bebió con avidez, tosiendo al tragar, y luego se la devolvió con las manos temblorosas. «Gracias», susurró. Él no respondió. Solo se giró, comenzó a caminar, y al cabo de unos pasos miró por encima del hombro. No le ordenaba seguirlo, le ofrecía una elección. Willa dudó. Cada parte de su cuerpo le gritaba que no confiara. Ese hombre era un comanche. Desde niña le habían enseñado que ellos eran monstruos, salvajes, asesinos. Y sin embargo, no le había hecho daño. Le había ofrecido agua. Y en ese instante, no tenía otro lugar a donde ir. Así que se incorporó, se limpió las palmas sucias y los siguió. Caminaron sin hablar. La luna alumbraba su camino, proyectando sombras alargadas sobre la tierra reseca. El aire del desierto cortaba su camisón como cuchillo. Tiritaba. Al cabo de un rato, el guerrero se detuvo bajo una saliente rocosa. Allí había un pequeño campamento. Un hoyo en la tierra con cenizas aún tibias. Le hizo un gesto para que se sentara. Ella obedeció, bajando con cuidado al suelo. Él desenrolló una manta delgada y la colocó sobre sus hombros. Luego se agachó junto al hueco, encendió una chispa y reavivó el fuego. Willa lo observaba. Ese hombre envuelto en misterio y silencio no volvió a mirarla. Solo cuidaba del fuego con una precisión casi ritual.
Después se sentó frente a ella, con las piernas cruzadas, contemplando las llamas. Ella lo examinó con atención. Su rostro, ahora visible por la luz, era áspero, pero tenía algo magnético. Una cicatriz le cruzaba el pómulo. Su cabello, largo y trenzado, llevaba cuentas tejidas entre los mechones. No vestía armadura, solo pieles y cuero, decorados con plumas y marcas de guerra. Su cuerpo hablaba de violencia, pero sus ojos hablaban de pérdida, de disciplina nacida en el duelo. «Soy Willa», dijo ella en voz baja, sin esperar respuesta. El hombre la miró largo rato, luego se tocó el pecho con una mano. «Kyle Redhawk». Willa asintió. El nombre flotó en sus labios como humo. «¿Kyle?» Él inclinó la cabeza, después la señaló a ella, levantando las cejas. Ella entendió. «Willa», repitió él con un acento áspero pero tierno. «Cerca. Lo suficientemente cerca». El crepitar del fuego fue su único diálogo. Sus brazos dolían. Su cuerpo la arrastraba hacia el sueño como cadenas invisibles. Se recostó contra la piedra, cerró los ojos, pero el descanso no llegó. Su mente no paraba. Las preguntas, el miedo, la incredulidad. ¿Qué hacía ella allí, al lado de un guerrero comanche, en medio de la nada? ¿Qué pasaría al amanecer? Y sin embargo, no le temía a él. No ahora. Temía al mundo que había dejado atrás. Las mentiras, las reglas, el hombre que creía poseer su cuerpo. Ese mundo la quería quebrar, pero este hombre, Kyle, no le pedía nada. Solo le ofrecía agua, calor y silencio. Y por ahora, eso bastaba. Las llamas se apagaban. Kyle se levantó y se alejó unos metros, tomando posición de guardia como una estatua tallada por el tiempo. Willa lo miró bajo la luz de la luna. La curva de sus hombros, el arco siempre a su alcance, la calma lista para el peligro. Se preguntó qué clase de hombre era en realidad. ¿Qué dolor cargaba? ¿Qué pérdida había sellado su silencio? ¿Y por qué? Y cuando él la miraba, no sentía miedo. Sentía que por fin alguien la veía. Willa se arropó con más fuerza bajo la manta delgada y al fin cerró los ojos. Sabía que el amanecer traería preguntas, quizá peligro o muerte. Pero esa noche, bajo el aliento quieto del desierto, no dormía como una fugitiva, ni como una prometida forzada. Esa noche dormía como una joven que había dado su primer paso hacia la libertad. Y en lo más hondo de su pecho, comenzó a germinar una duda silenciosa, tan delicada como peligrosa. ¿Y si él no era su enemigo? ¿Y si era su principio? La mañana despuntó con un resplandor suave en el cielo, tiñendo el horizonte de tonos ocres y dorados. El desierto despertaba lento, primero con un susurro de brisa, luego con el canto lejano de los pájaros y el crujir seco de las hojas muertas. Willa se movió bajo la manta. Tenía el cuerpo entumecido por el suelo duro, y el vestido seguía tieso por el sudor seco y la sangre reseca. Parpadeó contra la luz y se incorporó con esfuerzo. Kyle Redhawk ya estaba despierto, agachado junto al fuego apagado, afilando una hoja con movimientos tranquilos, ensayados con la paciencia de alguien que había sobrevivido demasiados días. Su cabello oscuro brillaba bajo la luz. Las cuentas de sus trenzas se mecían con el viento. No levantó la vista cuando ella se movió. Willa lo observó en silencio, sin saber cómo romper aquella distancia que los separaba. Jamás había compartido espacio con un hombre como él, no solo por su origen, sino por la forma en que habitaba el mundo. Silencioso, firme, ajeno al ruido de la vida que ella había dejado atrás. Finalmente, Kyle la miró, entornando apenas los ojos. Luego señaló sus pies. Willa bajó la vista. Los tenía destrozados. Carne viva, llagas, costras de sangre. Avergonzada, los escondió bajo la falda, pero él ya se levantaba, hurgando en su morral. Regresó con una bolsita de tela. Se arrodilló junto a ella y colocó con cuidado las hierbas secas y una pequeña vasija de barro, de donde salía un olor fuerte, amargo, casi medicinal.
Willa se tensó cuando él tomó su tobillo. ¿Yo? Yo puedo hacerlo, murmuró. Kael levantó la mirada. La estudió un segundo. Si no caminas, no vives, dijo con su voz grave y su acento roto, pero claro. No pidió permiso otra vez. Untó sus dedos en la pasta y la aplicó sobre las heridas con un cuidado que descolocó a Willa. Su tacto era cálido, firme, sin ternura, pero tampoco brusco. Ella contuvo un gemido por el escozor, pero no dijo nada. Cuando terminó, envolvió sus pies con tiras de tela limpia y asintió con seriedad. «Gracias», susurró Willa. Su voz era más suave ahora. Kael regresó a su lugar y comenzó a guardar sus cosas. Se movía con una precisión nacida de la necesidad. Entonces, Willa lo comprendió. Él no había sonreído en ningún momento. Apenas había hablado. Y sin embargo, en una sola noche, había hecho más por ella que nadie en su antigua vida. «¿A dónde vamos?», preguntó. Kael la miró, luego al sol naciente, y con 2 dedos dibujó pasos en el aire. «Lejos. Seguro», dijo. Willa se puso de pie con dificultad, tambaleándose sobre los vendajes. «¿Vendrán por mí?». La mandíbula de Kael se tensó. Asintió una vez. «¿Y si te atrapan por ayudarme? ¿Te matarán?». Sus ojos se encontraron. «Si me atrapan, sí». El silencio que cayó sobre ellos fue espeso. Willa sintió el estómago revuelto. No había pedido protección, no la merecía, y aún así, este hombre se había arriesgado por ella. «¿Por qué me ayudas?», susurró. Kael la miró largo rato. Después desvió la mirada, la quijada apretada. Se dio la vuelta y comenzó a andar. Willa lo siguió. Viajaron en silencio casi todo el día, cruzando cañones estrechos y lomas castigadas por el sol. El calor era brutal, y ella tropezaba a menudo, los pies gritándole con cada paso. Kael no la apuraba. Caminaba por delante, atento, siempre vigilante. 2 veces se detuvo para escudriñar el horizonte, con ojos de halcón. Al atardecer, llegaron a un arroyo que serpenteaba por una quebrada reseca. Willa cayó de rodillas, juntó las manos y bebió con avidez. El agua estaba fresca, como un milagro. Kael no bebió. Permanecía de pie, oteando la distancia. «¿Por qué no descansas?», preguntó ella sin aliento. «Los ojos deben estar abiertos», respondió él. Willa lo miró desde abajo. «¿No confías en mí?». Kael no cambió el gesto. «No en ti, en el mundo». La forma en que lo dijo, sin acusación, sin rabia, le encogió el corazón. Más tarde, cuando el sol ya tocaba el horizonte, la calma se rompió. Acababan de coronar una loma cuando Kael se detuvo en seco. Alzó una mano y Willa frenó de golpe, tropezando tras él. Se agachó, pegó el oído al suelo, y de pronto se incorporó con rapidez, sujetándola del brazo y arrastrándola tras una roca grande. «¿Qué pasa?», preguntó ella. Él le puso un dedo sobre los labios. Con la otra mano sacó el arco de su espalda. Ella contuvo la respiración, y entonces también lo oyó. Cascos. Varios. Veloces. Kael cargó una flecha sin hacer ruido y le indicó que se quedara quieta. Luego se deslizó entre las piedras como una sombra, desapareciendo de su vista. Willa se acuclilló tras la roca. El corazón le golpeaba tan fuerte que podía oírlo. Sus dedos se hundieron en la tierra seca. Los jinetes aparecieron minutos después. 5 hombres blancos, cubiertos de polvo, con rifles colgando en la espalda. Uno de ellos llevaba un sombrero de ala ancha que Willa reconoció al instante. Vance Hollow. Su prometido. El estómago se le encogió. Iba rojo de furia, gritando órdenes como una bestia rabiosa. Uno de sus hombres sostenía un pañuelo ensangrentado. El de ella. La estaban rastreando. «No puede estar lejos», gruñó Vance. «No tiene comida ni caballo. Para el atardecer estará arrastrándose». Los demás rieron con malicia.
Willa apretó los puños, las lágrimas le ardían en los ojos. Su cuerpo temblaba, no por miedo a ser atrapada, sino por lo que le harían a Kyle si lo encontraban. Conocía bien a Vance, dispararía primero sin preguntar. Un susurro suave detrás de ella. Kyle había vuelto. «Van rápido, tenemos que movernos ya», dijo con los ojos entrecerrados. Willa asintió de inmediato. «Si te ven, te matan». Él no respondió, no hacía falta. Corrieron. Esta vez, Kyle no se contuvo. Avanzó con la agilidad de un lince, guiándola por entre pasajes de piedra, trepando laderas, saltando grietas como si la tierra fuera suya. Willa lo siguió como pudo, jadeando, tropezando, el cuerpo rendido por el cansancio. 2 veces estuvo a punto de caer. La segunda, Kyle la atrapó del brazo. «Respira y corre», ordenó con firmeza, y ella obedeció. Cuando el cielo volvió a oscurecer, ya estaban perdidos entre tierras de cañones. Kyle la condujo a una cueva estrecha, oculta tras ramas secas. Adentro, el aire era fresco, húmedo. El silencio era total. Ambos cayeron al suelo, sin aliento. Willa se giró hacia él, con el pecho subiendo y bajando. «¿Por qué me siguen con tanta obsesión? Solo es un matrimonio. Me escapé, eso es todo». Kyle la miró con seriedad. «No, no solo huiste, rompiste un trato». «¿Trato? Lo avergonzaste. Perdió poder». Willa tragó saliva. «Nunca quise ese poder». «No importa». El silencio se instaló entre ellos como una sombra. Hasta que Willa habló otra vez. «Tú también has perdido a gente, ¿verdad?». La expresión de Kyle se endureció. Asintió despacio. «Hombres blancos. Vinieron de noche. Quemaron casas, se llevaron mujeres, mataron niños». Willa cerró los ojos. «Lo siento». «Tú no», dijo en voz baja. «Pero ellos, sí». Ella lo miró. «Entonces, ¿por qué no me dejaste morir? Tenías motivos». Kyle la sostuvo con la mirada. «Tenías miedo, pero peleaste. No suplicaste, no gritaste, corriste». Willa sintió un nudo en la garganta. «Viste eso en mí. Veo lo que la gente quiere ocultar». No hablaron más. Esa noche, mientras yacían en la cueva, separados solo por un par de metros de tierra, Willa susurró en la oscuridad: «Gracias por no dejarme atrás». Hubo una pausa larga antes de que él respondiera. No dejaría a una loba huyendo de su jaula. No supo por qué, pero esas palabras le encendieron los ojos. Se dio la vuelta, mirándolo en la penumbra. No sabía qué era esto. No sabía en qué se convertiría, pero algo había cambiado, y en lo profundo, supo que habían cruzado un umbral sin retorno. Los días se fundieron uno con otro bajo el sol implacable del desierto. Cada jornada marcada por el calor abrasador, la piel agrietada por el viento, y el ritmo callado de la supervivencia. Willa ya no preguntaba a dónde iban. Kyle no ofrecía respuestas claras, y en el fondo, ella ya no las necesitaba. Solo sabía una cosa. Cada paso los alejaba más del mundo que la había poseído. El mundo que le impuso obediencia, límites, vergüenza. Aquí, en la inmensidad de cañones y cielo abierto, Willa estaba desaprendiendo quién se suponía que debía ser. Kyle guiaba con instinto y silencio. Su presencia era como la gravedad, imposible de ignorar. Aunque no hablara, ella lo seguía. Él observaba la tierra como quien examina el rostro de un enemigo, con respeto, con atención. Y Willa, antes torpe y blanda, aprendía a mirar, a oler, a escuchar, a sobrevivir. Al 4.º día, sus pies ya no sangraban. Su piel se había dorado por el sol. Su postura era más firme. Sus vestidos estaban hechos jirones, así que Kyle los cortó y le dio parte de su ropa. Una camisa áspera, un fajón de cuero para la cintura y tiras de tela para las piernas. Ya no se reconocía ni en el reflejo. Esa noche, se detuvieron cerca de una cueva profunda tallada en la roca, oculta del llano. Allí, entre las sombras y el silencio,
Ella ya no era la misma. Kael encendió una pequeña fogata en la entrada de la cueva, cuidando que la luz no se viera desde fuera. Willa se acurrucó junto al calor, con los brazos rodeando sus rodillas. Él le pasó un pedazo de carne seca. Ella lo masticó en silencio. Luego lo miró de reojo. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo así? Kael no respondió enseguida. Se quedó mirando las brasas, con el rostro impenetrable. Desde que era niño, dijo por fin. Willa asintió despacio. ¿Y antes? ¿Cómo era todo? Él ladeó la cabeza como si volviera a otro tiempo. Antes de la guerra, murmuró. Ella no dijo nada, solo esperó. El rostro de Kael se oscureció. Mi aldea estaba cerca del río. Muchas familias. Se reían con historias. ¿Y tu madre? Preguntó Willa con voz suave. Cocinaba maíz, cantaba. Mi padre me enseñó a montar, a cazar. Hizo una pausa. Sus ojos se estrecharon. Mi hermano. Su voz tembló un poco. Era valiente, más rápido que yo, más fuerte. ¿Qué le pasó? Susurró ella. Kael cerró la mano sobre el mango del cuchillo. Una noche vinieron hombres blancos. Dijeron que esa tierra les pertenecía, que debíamos irnos. Hizo una pausa larga. Dijimos que no. Willa sintió un nudo en la garganta. Kael continuó. Volvieron. Esta vez, sin palabras. Solo fuego. Y balas. Su voz se volvió lejana. Dispararon a los niños dormidos. Se llevaron mujeres. Mi hermano mató a 2. Pero eran muchos. Le dispararon en el pecho. Willa se tapó la boca, los ojos llenos de lágrimas. Kael la miró entonces, como si la estuviera pesando. Tu gente siempre nos llamó salvajes. Lo sé, susurró ella. Escuché esas palabras toda mi vida. Kael alzó una ceja. ¿Y las creíste? Ella dudó. No las cuestioné. Pensé que sabía lo que era correcto, lo que era civilizado. Pero ahora, ni siquiera sé quién era yo. El fuego crepitó entre ellos. La voz de Kael fue apenas un murmullo. ¿Y ahora? Willa lo miró de verdad, al hombre que la había cargado, protegido, alimentado sin pedir nada, a las manos curtidas por la vida, al corazón que seguía sangrando por el hermano perdido. Ahora sé que nos mintieron, dijo ella. Kael asintió una sola vez, y el silencio que siguió ya no fue pesado. Fue compartido. Más tarde, cuando el frío del desierto se colaba por las grietas, ambos seguían sentados junto al fuego. Willa abrazaba la manta, contemplando las llamas. Algo había cambiado, no solo entre ellos, sino dentro de ella. Se giró hacia él. Quiero contarte algo. Kael la miró, sin decir nada. Ella respiró hondo. Mi madre no nació donde siempre dijeron, no del todo. Bajó la vista. Solía tararear una melodía, no como las de la iglesia. Era suave, triste. Un día le pregunté de dónde venía. Los ojos de Kael se agudizaron. Dijo que era de un hombre al que amó. Un hombre de una tribu. Nunca dijo cuál. Solo que terminó mal. ¿Qué pasó? Preguntó Kael, apenas un susurro. Su familia la obligó a casarse con otro, con mi padre. Ella enterró ese amor toda su vida, y creo que por eso nunca luchó por mí, porque sabía lo que era perderlo todo. La cueva volvió a quedarse en silencio. Entonces Kael habló. Tienes su sangre. No lo sé. Tal vez por eso nunca me sentí parte de nada. Kael metió la mano en su bolsa y sacó una pequeña figura tallada en madera. Un oso, gastado por el tiempo. Mi hermano lo hizo. Antes de morir, dijo él. Es lo único que me queda de él. Willa lo miró, con el corazón apretado. Quiero que lo cuides, le dijo Kael. Ella alzó la vista sorprendida. No puedo. Confío en ti, respondió él sin dudar. Más que en muchos. Los ojos de Willa se llenaron de lágrimas mientras tomaba la figura entre las manos, como si fuera sagrada.
Gracias, susurró. La mañana siguiente llegó con un estruendo. No del cielo, sino de cascos. Kael fue el primero en reaccionar. Corrió hasta la entrada de la cueva y miró hacia afuera. Luego se giró hacia ella. Los ojos de Kael se endurecieron. «Jinetes», dijo con tono seco. Willa sintió como el corazón le daba un salto. «¿Cuántos?». Él no respondió. Solo la tomó del brazo. «Nos vamos ya». Salieron corriendo de la cueva, bajando por una garganta estrecha flanqueada por paredes de piedra. Kael se movía como una sombra, guiándola por senderos invisibles para cualquiera menos él. Detrás, las voces se acercaban. Iban enfadados, implacables. Willa resbaló y cayó al suelo con fuerza. Kael la levantó antes de que pudiera soltar un grito. Le tapó la boca con la mano. Se agacharon detrás de una roca grande. El sonido de los cascos se volvía más cercano. «No podemos huir más rápido que ellos», susurró ella. «Lo sé». Kael escaneó el terreno. Luego señaló hacia lo alto. Un sendero angosto serpenteaba por la cima del risco. Peligroso, empinado, pero posible. «Arriba», ordenó. Subieron juntos, las manos arañando las rocas secas. El polvo nublaba el aire. Abajo, los jinetes se detuvieron, escudriñando la zona. Entonces sonó un disparo. La piedra explotó al lado de la mano de Willa. Ella gritó, a punto de caer. Kael la sostuvo, cubriéndola contra la pared del risco, protegiéndola con su cuerpo. Otro disparo silbó junto a sus oídos. «¡Seguimos!», gruñó. Ella asintió, con lágrimas de miedo corriendo por sus mejillas. Cuando llegaron a la cima, jadeaban, temblaban, empapados en sudor. Pero los jinetes ya estaban muy abajo, incapaces de seguir sin arriesgarse por el paso estrecho. No se detuvieron hasta el anochecer. Hallaron refugio en una grieta angosta entre las rocas, lo bastante profunda como para ocultarlos del cielo abierto. Willa se dejó caer al suelo, sollozando, con el cuerpo entero sacudido. «No se detendrán», dijo entre lágrimas. «Nos perseguirán para siempre». Kael se agachó junto a ella, poniendo una mano en su espalda. «Temen la vergüenza, temen perder. Por eso persiguen». «Estoy tan cansada», susurró ella. «Lo sé», dijo él. Willa se apoyó contra su pecho. Por primera vez, Kael no se apartó. Rodeó sus hombros con un brazo firme, anclándola. «Te matarán por ayudarme», dijo ella. Él la miró, sin parpadear. «Entonces moriré por algo que vale la pena». Willa se quedó mirándolo, sin poder decir nada. Lo que sentía no era miedo, era algo más, algo que recién despertaba. Kael se levantó. «Descansamos esta noche, mañana. Te llevo con alguien». «¿Quién?» «Mujer vieja. Ve muchas cosas, sabe mucho». Willa asintió. Confiaba en él más que en nadie. Esa noche, mientras las estrellas ardían arriba, ella soñó con fuego, sangre y voces gritando. Pero esta vez, Kael estaba allí. Y cuando despertó, sin aliento, asustada, su mano ya estaba entrelazada con la de él. El amanecer llegó con un frío punzante. El desierto estaba envuelto en una bruma plateada. Willa se sentó cerca de la entrada de la grieta, abrazando sus rodillas, la vista fija en la inmensidad ante ella. Las siluetas de cañones y riscos se alzaban como fantasmas antiguos. Kael estaba cerca, revisando la cuerda del arco, sus ojos atentos al valle. Apenas había dormido. Ella tampoco. La noche había estado llena de fantasmas. «Volverán», dijo Willa sin mirarlo. Kael tardó en responder. «¿Sí?». Willa asintió, la garganta cerrada. ¿Cuántas veces más podemos huir antes de quedarnos sin a dónde ir? Kael caminó hasta ella. Se arrodilló a su lado. «Hoy no huimos. Hoy enfrentamos la verdad». Ella lo miró. La mujer. Ella sabe lo que ata y lo que rompe. Viajaron en silencio. El trayecto era difícil, entre veredas estrechas y cauces secos.
Pero Willa ya no tropezaba como antes. Sus pasos eran firmes, su cuerpo más fuerte. Llevaba sus cicatrices como escudo. Ya no se sobresaltaba si Kyle le pasaba un cuchillo, ni si algo crujía entre los matorrales. Ya no era la chica que temblaba frente al altar familiar. Al llegar el mediodía, el paisaje cambió. Las rocas rojas se tornaron colinas terrosas, cubiertas de arbustos y árboles torcidos por el viento. Pájaros revoloteaban en lo alto. Un venado huyó al verlos. Kyle se movía con respeto, y Willa lo seguía en silencio, notando el cambio en el aire. Llegaron a un círculo de viviendas de piedra, medio enterradas, ocultas por el paso del tiempo. De una de ellas salía humo, una línea delgada hacia el cielo pálido. Una mujer anciana se encontraba junto a la entrada, cubierta con pieles. Su cabello, largo y plateado, trenzado hasta la espalda. Sus ojos, tan filosos como el pedernal, se posaron en Willa antes de que Kyle dijera una sola palabra. «¿La has traído?», dijo la mujer. Su voz era baja, gastada por los años, pero fuerte como la tierra. Kyle asintió. «Ella lleva fuego y sangre», murmuró Tala Moonfire, sin apartar la mirada de Willa. «Pero también lleva algo más». Willa dio un paso hacia adelante, sin saber si debía hablar, inclinarse o huir. Pero la mujer alzó la mano. «Ven, siéntate». Dentro de la pequeña choza, el ambiente era cálido y oscuro. Ramilletes de hierbas colgaban del techo, impregnando el aire con olor a humo y salvia. Una fogata baja chispeaba en el centro. Tala le indicó a Willa que se sentara frente a ella. Kyle se quedó junto a la entrada, tan silencioso como siempre. «¿Qué ves, muchacha de ojos errantes?», preguntó la anciana removiendo algo en un cuenco de barro. «No lo sé», admitió Willa con honestidad. Los ojos de Tala se entrecerraron. «Has cruzado un mundo hecho de ceniza y sangre por algo. Dilo». «Quiero entender», dijo Willa, «quién soy. ¿Por qué no encajo en ningún lugar? ¿Por qué siento que me desgarran dos vidas distintas?». La anciana extendió la mano y rozó suavemente su mandíbula, bajando luego hasta el colgante que Willa llevaba al cuello. Era un pequeño amuleto que alguna vez perteneció a Sunny Wildrose, su madre. «Esto no viene del mundo del que tú viniste», murmuró Tala. «Era de mi madre». Su corazón también estaba dividido. Una mitad se la llevaron, la otra la escondió. Willa asintió. Ella amó a un hombre como Kyle, pero lo perdió. «No lo perdió», corrigió Tala. «Lo rompieron, igual que la paz, igual que la memoria». A Willa le ardían los ojos. «Tu sangre lo recuerda, aunque tu mente no», susurró la anciana. Entonces abrió una caja de madera tallada y sacó un pequeño bulto envuelto en tela. Al desenvolverlo, apareció un trozo de tela bordada con símbolos antiguos. Willa no podía leerlos, pero algo en su interior se agitó. «Esto era de tu madre», dijo Tala. «Se lo dio el hombre que amó». El aliento de Willa se cortó. «¿Cómo lo tienes?» «Él era mi sobrino». El silencio cayó como piedra. Willa se quedó inmóvil, las manos temblando. La verdad la golpeó como una avalancha. Su madre no solo amó a un comanche, también había llevado una parte de él en su vientre. «Entonces yo», susurró. «Eres ambas cosas», dijo Tala con firmeza. «No de un mundo ni del otro. Eres el puente. Y los puentes se temen, se rompen, se casan». Willa miró hacia Kyle. Él seguía en pie, quieto, con los ojos oscuros e indescifrables. «¿Me trajiste aquí para esto?», le preguntó. Él dio un paso adelante. Se arrodilló junto a ella. «Te traje porque la verdad es arma. Y también escudo. Y tú necesitas las dos». El corazón de Willa latía con fuerza. «Pero si lo descubren, si Vance Hollow se entera que llevo sangre comanche». «Te destruirá más rápido», interrumpió Kyle. «No solo por huir, sino por quién eres». Willa asintió con lentitud.
Entonces tengo que dejar de correr. Tala sonrió, apenas. Entonces ya estás lista. Esa noche, se quedaron en la aldea, bajo las estrellas. Kyle no durmió. Sentado con la espalda contra un árbol, cuchillo en el regazo. Willa lo miraba desde cerca. Jamás le había preguntado por qué la salvó aquella noche en el desierto. Pero ahora, mientras el fuego danzaba sobre su rostro, comenzaba a entenderlo. Él no vio una niña indefensa, vio una verdad enterrada, como la suya. Kyle, susurró ella. Él se volvió hacia ella. ¿De verdad nos matarán? Él no dudó. Sí, Willa se incorporó. Entonces deberíamos atacar primero. Él la miró con cuidado. ¿Quieres guerra? Quiero terminarla. Quiero que dejen de perseguirnos. Quiero que Vance pague por lo que ha hecho. No solo a mí, a tu gente. Kyle guardó silencio un largo rato. Luego dijo: Hay una manera. A la mañana siguiente, cabalgaron. Tala les entregó un mensaje tallado en hueso. Prueba del linaje de Willa, del lazo de sangre que la unía a la tribu. Y más aún, mapas, dibujos, documentos que demostraban que las tierras que Vance reclamaba nunca fueron suyas, que las deudas de Elias Hart fueron saldadas con engaños, con sobornos, con amenazas. Llegaron a una cima al atardecer. Abajo, en el valle, acampaban los hombres de Vance, soldados, pistoleros, demasiados para contar. Willa contempló las tiendas, el humo que se alzaba. Se están preparando para la guerra, murmuró. Creen que estamos solos, respondió Kyle. Pero no lo estamos, dijo ella. Tú tienes a los tuyos, y ahora yo tengo a los míos. Esa noche, Willa se puso de pie ante los guerreros de la tribu de Kyle. Algunos la miraban con desconfianza, otros con curiosidad. Ella alzó la tela bordada con la voz temblorosa. No estoy aquí para tomar partido, dijo. Estoy aquí para reclamar mi derecho a vivir. A ser libre. No como esposa comprada con tierras, no como pieza de cambio, como persona. El silencio fue profundo, hasta que una voz emergió del grupo, una anciana con trenzas del color de las nubes antes de la tormenta. Habla con fuego, que arda el fuego. La multitud rugió, y así el plan comenzó. Kyle y Willa se acercarían al campamento por la noche, con las pruebas en las manos. Exigiremos una reunión, dijo Kyle con voz firme, no para rendirnos, sino para desenmascarar sus mentiras. Entonces les mostraremos la verdad, respondió Willa, con los ojos ardiendo de determinación. A la noche siguiente, se acercaron al campamento enemigo. Las antorchas chispeaban, los hombres gritaban, las botas crujían sobre la tierra seca. Vance Hollow estaba en el centro, dando órdenes como un general furioso. Cuando la vio, se quedó helado por un instante. Luego sonrió con desprecio. Mira nada más lo que arrastró el desierto, escupió. Willa avanzó sin vacilar. Vengo a decirte la verdad. No me importa lo que tengas que decir, la interrumpió él con rabia. Tu mente, tu cuerpo, me pertenecen. No, dijo ella firme. Nunca te pertenecí. Extendió los documentos. Esto prueba que mentiste, que falsificaste firmas, que robaste tierras, me usaste como un arma. Vance los miró y se echó a reír. ¿Crees que eso les importará? La ley es mía, la tierra es mía. Ya no, dijo Kyle, entrando en la luz de las antorchas. De inmediato se alzaron rifles, pero Willa no se movió ni un paso. Pueden matarnos, dijo con voz clara, pero la verdad ya está fuera. Mi gente viene en camino. ¿Y si derraman nuestra sangre? No será enterrada. Vance titubeó. El miedo brilló por un segundo en sus ojos. Un cuerno sonó a lo lejos. Willa sonrió. ¿Lo oyes?, susurró. Es el sonido de una guerra que no puedes ganar. El eco del cuerno retumbó por el valle como un trueno.
naciendo desde los cañones detrás de Kyle y Willa. No era aún una llamada al combate, pero sí una advertencia, una señal, una línea trazada entre el silencio de los oprimidos y la voz de un pueblo que no se dejaría silenciar jamás. El campamento de Vance Hollow entró en caos. Los hombres corrieron a tomar sus armas. Los caballos relinchaban, y las antorchas ardieron más fuerte, como si el propio fuego supiera lo que se venía. El momento había cambiado. El poder, que por tanto tiempo estuvo en manos de Vance, ahora temblaba entre sus dedos. Willa se mantuvo erguida. Aún sostenía los documentos. Su voz resonó clara. ¿Quieres tierra? ¿Quieres legado? Entonces responde por cómo lo obtuviste. Los nombres aquí firmados pertenecen a hombres ya muertos, y la sangre en los linderos es de gente que aún vive. El rostro de Vance se volvió rojo de furia. ¡Maldita mentirosa! ¿Crees que venir con ese salvaje y unos papeles te hace reina? ¿Crees que me voy a rendir? Yo creo, interrumpió Willa, que tu imperio se levantó sobre tierra robada y promesas rotas. Y ahora, todos aquí lo saben. Se giró con lentitud, mostrando los papeles a los hombres detrás de él. Soldados, mercenarios, vaqueros contratados. Esto prueba que la tierra que reclamas nunca fue tuya, que la deuda de mi padre se pagó con engaños, que la guerra que iniciaste con el pueblo de Kyle nunca fue necesaria, fue por avaricia, por tu avaricia. Algunos hombres se miraron entre sí, incómodos. Unos cuantos bajaron los rifles, pero Vance ya no escuchaba. Avanzó un paso, con la mano en la empuñadura de su revólver. «Eras mía», gruñó. «Mi padre me vendió», dijo Willa con frialdad. «Justo como tú querías, pero yo no soy tuya. Nunca lo fui». Con un rugido, Vance desenfundó. Pero Kale fue más rápido. La flecha silbó en el aire y se clavó en la tierra, a centímetros de la bota de Vance. Un aviso. Silencioso. Mortal. Que él ya tenía otra flecha cargada, apuntando directo al pecho de Vance. El campamento entero se congeló. La mano de Vance se quedó suspendida sobre el revólver, pero no se atrevió a moverse. «Inténtalo», dijo Kyle. Su voz era baja, áspera, afilada como hielo. «Y mueres». Por un largo instante, nadie respiró. Luego, un nuevo clamor se escuchó detrás. El sonido de cascos, docenas, quizá cientos. Antorchas encendidas sobre las colinas se alzaban una tras otra, como si las estrellas descendieran a la tierra. La gente de Kyle había llegado. No solo guerreros, también ancianos, mujeres, niños. Se alineaban en las alturas, no como invasores, sino como un muro humano. Una nación que había sido perseguida, silenciada, ahora se mostraba de pie, y junto a ellos, desde las colinas del este, llegaba otro grupo. Jinetes con ropa mezclada, hombres de otras aldeas, colonos blancos que alguna vez comerciaron con la tribu, y que fueron desplazados por la expansión de Vance. Incluso algunos soldados del viejo territorio, hombres que habían perdido la fe en la frontera. Willa se volvió hacia Vance. «Vinieron porque recuerdan la verdad, y porque ya han perdido demasiado. ¿Crees que esto ya terminó?», escupió él. «¿Crees que te dejaré ir tan fácil?». «No me estoy yendo», dijo ella, firme. «Estoy permaneciendo». Kyle se paró a su lado, bajando el arco. «Y no está sola». Vance miró a su alrededor, y por primera vez, sus propios hombres ya no lo miraban a él. Observaban las colinas. Algunos ya retrocedían, bajando sus armas. La marea había cambiado, y con ella también el miedo. Vance Hollow ya no era un líder. Ahora solo era un hombre más, acorralado por la verdad. Gritó y se lanzó hacia adelante. Esta vez sí logró desenfundar su revólver por completo. El disparo estalló, pero no fue el suyo. Dio un paso atrás tambaleante, sujetándose el hombro mientras la sangre le corría entre los dedos. El arma se le cayó a la tierra. Kyle mantenía el arco firme.
La segunda flecha ya no estaba. Willa se adelantó. «Esta es tu última oportunidad, Vance», dijo con calma. «Márchate, o la próxima no fallará». Él la miró con rabia, con odio puro ardiendo en sus ojos. «Eres una traidora. Una cualquiera». Kael dio un paso, la furia brillando en su mirada. Pero Willa alzó la mano, deteniéndolo. Clavó los ojos en los de Vance. «Soy una mujer», le dijo. «Una que eligió su propio camino». Vance retrocedió, tambaleándose, sostenido por dos de sus hombres. Los demás lo siguieron, en silencio. Algunos dejaron caer los rifles al pasar. El campamento se vació en minutos. El silencio que quedó era más pesado que cualquier batalla que no ocurrió. Willa se giró hacia Kael, conteniendo el aliento. La luz del fuego iluminaba su rostro. Y por primera vez en días, lo que se sentía como toda una vida. Ella sonrió. «Se acabó», susurró. «No», dijo él suavemente. «Ahora empieza». Los días siguientes no fueron de luto ni venganza. Fueron de reconstrucción. Willa se presentó ante el Consejo Tribal, junto a Kael, mostrando los documentos, la verdad, la historia completa. También acudió Tala Moonfire, la anciana de la aldea de piedra, y habló del linaje de Willa, del amor escondido de su madre. Tomó tiempo. La confianza no se entrega de inmediato, pero poco a poco. Llegó. La tribu aceptó volver a abrir comunicación con los colonos locales, pero bajo sus propias condiciones. Willa usó su conocimiento del otro mundo para ayudar en las negociaciones, para desenmascarar a los hombres como Vance que aún manejaban hilos entre sombras. Ya no era solo un símbolo de rebeldía, era un puente. Por las noches, bajo el mismo cielo rojizo que fue testigo de su primera huida, Willa descansaba junto a Kael junto al fuego. Un fuego que ya no era para esconderse, sino para celebrar. Ella le tomó la mano, sus dedos rozando su palma endurecida. «Me salvaste», murmuró. «No», respondió él. «Tú te salvaste sola. Yo solo caminé a tu lado». «No tenías por qué hacerlo». «Tenía», dijo él, «porque vi tu corazón y no tenía miedo». Willa lo miró, con lágrimas cálidas en los ojos. «¿Y ahora qué pasará?» Kael alzó la vista hacia las estrellas. «Ahora vivimos. Ahora construimos. Ahora recordamos». La miró de nuevo. Juntos. Siempre. Con el tiempo construyeron un hogar sobre tierra entre dos mundos, no como frontera, sino como comienzo. Las risas de niños algún día llenarían esas llanuras, sus hijos, libres para conocer ambos lados de su historia. Willa nunca regresó a su antigua vida. Esa vida ya no existía. Había sido prometida a otro, pero no pertenecía a nadie, solo a sí misma, y al hombre que se quedó a su lado. No con cadenas, sino con amor. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.